Bueno, bienvenidos a todos y todas a este quinto Congreso Internacional de ARLAC, la Asociación Regional para América Latina y el Caribe. Es un placer para mí estar aquí moderando esta mesa, de esta primer mesa inaugural de Géneros Escénicos 1, Ópera y Creación Lírica. Me acompaña en esta moderación Isabel Ayala Herrera y le agradecemos muchísimo su apoyo técnico. En la primera presentación vamos a escuchar a Miranda Sousa de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Miranda nos va a presentar un trabajo que se titula In Search of Bottesini, Transnational Traveling Italian Opera in the Americas, de 1850 a 1900. Agradecemos también a todos los participantes que nos acompañan hoy y le damos la palabra entonces a Miranda, que si quieres puedes comenzar compartiendo pantalla. Gracias, Miranda. Muchas gracias. Okay. In Search of Bottesini, Transnational Traveling Italian Opera in the Americas. This paper borrows its title from In Search of Bottesini, the first biography in English language of bassist, conductor, and composer Giovanni Bottesini, written by Thomas Martin and published in 3 editions of Bass World, the trimestral periodical of the International Society of Bassists. The author is himself a double bassist, and the emphasis of this biography is on Bottesini's accomplishments as an instrumental soloist. However, searching for Bottesini and examining the places where he had performed in other capacities helps us to design a portrait of other musical genres and their diffusion during the second half of the 19th century. One of such genres is opera, a genre in which Bottesini conducted, performed as a double bassist and piano accompanist, composed, and traveled through European and American circuits. In this sense, searching for Bottesini may lead us to find more about the ways in which the business of traveling opera worked, carrying a message of cultural elevation, refinement, and the adoption of European culture as the ultimate model to be followed. The aim of this research is to investigate this opera circuit, focusing in cities like New York, Rio de Janeiro, and Buenos Aires. According to historian John Roselli and musicologist Matteo Pauletti, the emergence of a new opera audience in the Americas is tied to the growth of Italian communities in the former colonies, to the decline of financing for productions in Europe, and to the perception of the genre as socially elevating by post-colonial elites who desire to culturally connect with Eurocentric models. By looking at Bottesini's travels, I examined the American opera circuit during the second half of the 19th century and the perceptions regarding the genre's alleged elevating powers. A central figure like Bottesini may point to a transnational performing circuit that had a global impact in the identitarian formation of post-colonial nations in their process of modernization. A word about Bottesini. Giovanni Paolo Bottesini was born in Crema, Lombardy on December 22, 1821. In 1835, he was admitted to the Conservatory of Milan. Bottesini stayed at the conservatory for 3 years, where he studied double bass performance, piano, and composition. One of his teachers was Nicola Vaccai, a not very successful opera composer, being obfuscated by Bellini, but who was the author of a method for voice that is still in use for beginning opera singers to this day. During this time at the conservatory, Vaccai reformulated the voice curriculum and started a series of opera performances with his students, which may have been an entryway into this performatic art for Bottesini. Bottesini played in opera theaters in Brescia and Verona under Giuseppe Verdi until 1846, when he was invited by violinist Luigi Arditi, a former colleague from the conservatory,
to integrate the orchestra of the Teatro Tacón in Havana, Cuba, where he became musical director 2 years later. This move from Italy to a non-central locality like Havana may be a reflection of Paoletti's argument about the progressive decrease of governmental subsidies for opera in Italy, which led musicians to look for other markets. After moving to Cuba, Bottesini toured to the United States, Mexico, and Europe, acting both as an opera conductor and as a bassist. As a participant in the international traveling opera circuit, Bottesini conducted and played as far as Russia, Turkey, and Egypt. In 1871, he conducted the premiere of Verdi's Aida during the inauguration of the Suez Canal. He lived in Cairo and traveled all over the world until 1888, when he was appointed director of the Parma Conservatory in Italy after Verdi's recommendation. Barely 6 months later, he died, leaving over 10 operas, an oratorio, several songs for voice and piano, some of them written for virtuoso soprano Adelina Patti, 2 bass concertos, several opera-inspired fantasies for the double bass, and an instructional method for this instrument. This is one of the pieces that he wrote after La Sonnambula by Vincenzo Bellini. This brief biography portrays Bottesini as an individual that was deeply involved in an environment dominated by Italian opera. His commitment to opera appears not only in his work as a composer and conductor, but also in his performances, as many of the pieces he would play during operatic interludes and his instrumental tours are based in titles such as La Cenerentola, La Sonnambula, I Puritani, among others. Bottesini and the traveling opera circuit. In 1846, Bottesini was offered a position as primo contrabbasso a cembalo in Havana, Cuba. The company was housed at the Gran Teatro de Tacón, constructed in 1838 by Spanish impresario Francisco Martí Torrens. The company traveled to the United States in 1847, where they performed in Boston, New York City, and Philadelphia. However, that was not the first trip of the Havana Opera Company to the United States. They had done tours there since 1837 under the direction of impresario Francesco Brista. The company returned to the US in 1842, now under Martí's command, and had 3 successful tours there from 1842 to 1844. During the second tour in 1843, the company traveled for 9 months, visiting Cincinnati, Pittsburgh, Philadelphia, New York, Baltimore, Washington, and New Orleans. Bottesini traveled to the United States for the first time in 1847, where the Havana Opera Company performed in New York City, Boston, and Philadelphia. And in the slide we have, to the left, we have the Walnut Theater in Philadelphia, and to the right, the Athenaeum Theater in Boston, where the company performed from April to October that year. By that time, he had already achieved the status of superstar performer in Europe, and the presence of the Paganini of the double bass was another add to the stellar lineup of the company, which counted with 83 musicians, a 20-piece chorus, a solid orchestra, and the presence of another virtuoso instrumental performer, the violinist Luigi Arditi, conducting the orchestra. The company performed 10 Italian opera titles, I Due Foscari, Ernani, and I Lombardi by Verdi, I Capuletti Montecchi, Norma and La Sonnambula by Bellini, Moses in Egypt and Il Barbiere di Sevilla by Rossini, Linda di Chamonix by Donizetti, and Sappho by Pacini. The presence of 2 instrumental virtuosi and soloists that were already successful in Europe was perceived by American audiences as an entryway to an European cultural universe, as well as a way of constructing a civilized cohort of citizens that not only knew, but understood and appreciated that repertory and those soloists. In 1850, Bottesini returned to the United States as master of the Havana Opera Company, having Arditi as the conductor of the orchestra. This time, the troupe performed in Charleston, South Carolina, Boston, New York, and Philadelphia from March to September. Bottesini was granted honorary membership to the New York Philharmonic Society,
figuring among other significant names in the opera world of that time, such as Jenny Lind and Henrietta Sontag. His last visit to the United States happened in the 1853-1854 season, when he performed with an instrumental company directed by Louis Jullien. When the group arrived in New Orleans, Bottesini joined Henrietta Sontag's company and traveled to Mexico City, where he stayed for the 1854-1855 season and worked as director of the Teatro Santa Ana and later as the director of the National Conservatory of Music. Bottesini would return to the Americas 2 more times, in 1866 for another opera tour, and in 1879 for the premiere of his opera Ero and Leandro in the Colón Theater in Buenos Aires. The opera, conducted by Bottesini himself and with the libretto by Arrigo Boito, has been premiered in Turin a few months earlier with moderate success, and the presence of a large Italian population in Buenos Aires made the American premiere possible in that city. On his way back to Europe from Buenos Aires, Bottesini made 2 stops in Montevideo, Uruguay, and Rio de Janeiro, Brazil, where he gave instrumental performances in which his virtuosity was praised by critics and the audience. Bottesini would be part of the opera and concert circuit in Europe until 1888, when he was appointed director of the Parma Conservatory, dying a few months later. While the Havana Opera Company never visited cities in South America as part of their tours, a circuit also existed in those localities, where other companies comprised of less famous or beginner soloists made their debut and stayed for months, giving premieres of Italian operas by Rossini, Bellini, Mercadante, and Pacini, among others, or teaching Italian opera to local enthusiasts. In Rio de Janeiro, names such as Augusta Candiani, Clara de Mastro, Giuditta Ricci, and Carlotta Patti caused audiences to create cheer squads that would praise one singer while disdaining their rivals. The South American leg of the American-Italian opera circuit was more modest than the one in North America, but it survived epidemics, recessions, and the distance from European centers until the first decades of the 20th century, when opera gradually lost audiences to the recording industry and the vaudeville theater. In this slide, we see to the left Augusta Candiani, which was one of the most well-liked singers in Rio de Janeiro, and Carlotta Patti, which was the sister of the famous soprano Adelina Patti. Conclusion. One common trait in the American operatic circuits was the belief that opera would bring illustration, instruction, perfectioning, and a taste for civilization to audiences of the New World, and that by cultivating an opera culture, these audiences would be granted entrance into a cosmopolitan world based on European models. Quote, as a major force in European colonialism, opera is said to have been more enduring than any military glory, for opera was experienced, transmitted, and perceived as emblematic of European culture, embodying the idea of civilization, urban life, modernity, and financial and cultural power. Attending the opera house was primarily a symbolic act that revealed Carioca's constant efforts to behave, feel, and be seen as civilized, modern, and ultimately as European. Just a note here, Carioca is a citizen of the city of Rio de Janeiro, born or who lives in Rio de Janeiro. Bottesini is an emblematic figure in the operatic circuit of the Americas because his trajectory designs that endurance that Magaldi cites. He traveled with opera companies to places as far as Russia, spending some time in the Americas, and building a long career of over 40 years playing and composing opera or instrumental music inspired by it. The enduring presence of the genre as a favorite in the Americas for such a long period is also proof of Americans' interest in being granted access to European modernity and civilization, access that would occur
through the music and drama performed seasonally by opera troupes such as the Havana Italian Opera Company. These are my references. Thank you all very much. Bueno, muchas gracias, Miranda. Muy interesante. Very interesting your presentation. Thank you very much. Como todos saben, por las consignas que nos han llegado, aquí vemos varios aplausos en pantalla. Las preguntas y los comentarios los vamos a hacer al término de las 3 presentaciones el día de hoy. Y hablo de 3 presentaciones para adelantarles también que Víctor Sánchez ha dado de baja, con lo cual a continuación de Janet vendrá la presentación de Zoila. Y entonces, luego de la presentación de Zoila, tendremos el debate esperado. Bueno, entonces, muchas gracias, Miranda. Nos guardamos las preguntas y comentarios para tu presentación. Y pasamos ahora, y gracias también por atenerte tan rigurosamente al tiempo, que afortunadamente en este caso no es tan acuciante. Pasamos entonces ahora a la presentación de Janet Eve Jericó, de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Su pertenencia también institucional abarca el CONICET. El título de la presentación de Janet es Arreglos de ópera en el archivo de la Banda de Policía de San Juan, Argentina. Procesos de sistematización documental y recepción musical. Bueno, Janet, cuando quieras, estás ya. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Paso a compartir entonces pantalla. Ustedes me confirman, por favor, si ahí lo ven correctamente. Perfecto, Janet, cuando vos quieras. Muy bien, muchas gracias. El presente trabajo se enmarca dentro de mi investigación doctoral en curso titulada Las giras de las compañías operísticas itinerantes entre 1900 y 1910 en Argentina, aportes para una historia translocal. La misma contempla como objeto de estudio la recepción socioestética de la ópera en localidades de paso y terminales en la itinerancia de las compañías dramático-musicales europeas durante la primera década del siglo XX en Argentina. En este marco, se vuelve indispensable estudiar el tránsito de la ópera por espacios fuera del teatro como un efecto ocasionado por la recepción del melodrama circulante y la radicación de músicos italianos en nuestro país. En consecuencia, en esta oportunidad me centraré en la banda musical como agente de difusión popular del género lírico. Específicamente, daré cuenta de la inclusión del género mencionado durante la primera mitad del siglo XX en el repertorio de la Banda de Policía de San Juan, Argentina. Para este estudio, apelaré a la reducción temporoespacial que propone la microhistoria como rama de la historia social aplicada a la musicología. El abordaje se realiza desde una perspectiva translocal, donde la localidad es considerada, en términos de Cristian de Vito, como una zona de contacto donde, abro cita, la singularidad de cada sitio es el resultado de dinámicas relacionales, tanto internas como externas, a sus fronteras geográficas. Cierro cita. A su vez, el empleo de las metodologías y préstamos propios de la nueva historia cultural posibilita la reconstrucción de las formas de consumo, adaptación y uso de la ópera por parte de los distintos grupos que estuvieron en contacto con ella. El marco de referencia toma las nociones de horizonte de expectativas y comunidades interpretativas provenientes de la teoría de la recepción elaborada por Gianmario Borio y Miquel Agarda a partir de lo planteado por Yaus y Iser. Para estudiar la circulación, las diversas mediaciones y las recepciones del melodrama,
acudo a los aportes de la sociología musical y a la teoría de la mediación musical en los aportes de Antoine Aignan. En cuanto a los trabajos precedentes que estudiaron la difusión popular de la ópera por fuera del teatro, debemos mencionar los aportes de Roberto Leidy y Aníbal Cetrangolo. En referencia a la actividad de la banda de música de la Policía de San Juan específicamente, contamos con los trabajos realizados por Fátima Graciela Murri, plasmados en el libro Músicos Inmigrantes, la familia Colecchia en la actividad musical de San Juan, 1880-1910. Para estudiar la inclusión del género lírico en el repertorio de esta banda, implementé 2 etapas que servirán de estructura para la organización de esta ponencia. La primera de ellas consistió en el relevamiento y ordenamiento de los materiales musicales manuscritos e impresos existentes en el archivo histórico de la Banda de Policía de San Juan. En un segundo momento, se procedió al estudio de las estrategias empleadas para la adaptación de las obras originales al repertorio de banda. Para dar cuenta de ello, ejemplificaré en este caso el proceso de recepción musical en 2 arreglos de ópera italiana del Romanticismo. Los arreglos de ópera integraron frecuentemente el repertorio que las bandas musicales ejecutaban en las retretas en plazas o parques en la provincia de San Juan durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Con el objetivo de avanzar en la interpretación de los efectos de la recepción social y estética de la ópera como género migrante en el recorrido de las compañías itinerantes, me propuse relevar y ordenar los arreglos existentes que localicé en el archivo histórico de la Banda de Policía de San Juan. Cabe mencionar que el material musical allí alojado no había sido estudiado hasta la actualidad, se encontraba sin catalogar, por lo que me propuse abordarlo desde estos interrogantes. El tratamiento se realizó atendiendo al principio de proveniencia provisto por la archivística, que apunta a preservar la organicidad del fondo. El ordenamiento de la documentación se llevó a cabo utilizando una ficha creada ad hoc ante la carencia de instrumentos ajustados a este acervo. Este instrumento metodológico adecuó las normas ISBD, Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para Música Impresa, y las RISM, Normas Internacionales para la Catalogación de Fuentes Musicales Históricas, ya que de un total de 103 arreglos hallados, el 54% es documentación manuscrita y el 45% música impresa. Dentro del primer grupo se encontraron adaptaciones realizadas por directores o subdirectores de la banda, mientras que los arreglos del segundo grupo fueron editados y publicados por casas de música italianas como Ricordi. Esto pone de manifiesto, tal como lo expresa Aníbal Cetrangolo, los 2 mecanismos que hicieron posible que la banda funcionara como un agente de difusión de la ópera. Por un lado, la transcripción y la creación de arreglos ad hoc a cargo de los directores de cada conjunto. Por otro, las operaciones comerciales llevadas a cabo por las casas de música Ricordi y Sonzonio, que publicaron en Italia adaptaciones de las óperas más populares para el orgánico de banda. La ficha diseñada para la sistematización contiene 5 apartados que se subdividen en campos creados según las características de las fuentes halladas. Se priorizó reflejar la información de manera clara y útil para su posterior análisis, según los objetivos planteados en la investigación mayor, de la cual este trabajo forma parte. El primer apartado, titulado Título y menciones de responsabilidad, integró 5 campos: el título del arreglo, información complementaria a este, los nombres de quienes contribuyeron a su realización y sus funciones, y la identificación del género musical considerando la siguiente clasificación: ópera italiana, gran ópera, ópera cómica, ópera comique, ópera lyrique, Shakespeare, opereta y zarzuela. Dentro de las menciones de responsabilidad se ingresaron los datos tomados textualmente del documento y también normalizados junto a la fecha de nacimiento y muerte de esa persona. En el segundo apartado, referido a la descripción física del material, se clasificó la documentación diferenciándola entre música impresa o manuscrita y se describió el material hallado especificando si eran partituras y o partes y la extensión de cada uno.
Finalmente, se dedicó un campo a los sellos detectados en los instrumentos para estudiar posteriormente su circulación por distintas bandas e instituciones. En el tercer apartado se indicaron, en caso de ser documentos impresos, los datos de la edición y en el caso de ser manuscritos, la fecha y el nombre del copista. En el apartado titulado Localización, se incluyeron las referencias correspondientes al ordenamiento realizado. Como algunos de los materiales tenían indicaciones en lápiz que podrían hacer alusión a un número de caja, se incorporó el campo signatura anterior y en signatura nueva se detalló la nueva catalogación que se encuentra aún en revisión. En último lugar, la ficha contó con un apartado libre llamado Notas, donde se incorporó información que completa la descripción de la documentación. El estado de conservación, indicaciones agregadas con lápiz, descripción de dibujos u ornamentaciones incluidas en las portadas manuscritas, firmas, análisis de caligrafías, entre otras especificaciones que se consideraron de interés. Finalmente se procedió a la digitalización de los arreglos musicales para su posterior estudio. Cabe destacar que parte del material hallado pertenece al periodo en el que Francisco Colequia fue director de esta agrupación musical hasta su muerte en 1926, por lo cual estas acciones permitieron ampliar el fondo documental Colequia, alojado en el Gabinete de Estudios Musicales de la Universidad Nacional de San Juan, ingresado por Fátima Graciela Murri. Al finalizar la etapa de relevamiento y ordenamiento, se profundizó en el proceso de recepción musical a través del estudio de los procedimientos empleados para la adaptación de las obras originales al repertorio de banda. En esta oportunidad ejemplificaré este proceso en dos arreglos de ópera italiana del romanticismo, uno de ellos basado en un fragmento vocal instrumental y el otro en una obertura instrumental. El primero al cual me voy a referir es una adaptación del aria Tu che a Dio spiegati l'ali, perteneciente al tercer acto de la ópera Lucia de Lammermoor de Donizetti. El material localizado consta de una partitura y 16 partes instrumentales, todos manuscritos autógrafos. El arreglo se titula Romanza para trombón de la ópera Lucia de Lammermoor de Donizetti. Y las anotaciones de la partitura nos informan que la adaptación al orgánico de la banda fue realizada el 26 de julio de 1932 y estuvo a cargo de Luis Sorrentino, quien en aquellos años era subdirector de la agrupación. El aria original está en la tonalidad de re mayor, mientras que el arreglo está transpuesto a una segunda menor descendente, es decir, en re bemol mayor. En la versión de Sorrentino, el fragmento musical se presenta casi completo, omitiendo 6 compases antes de la sección final y agregando un compás a ese tutti final. En lo que respecta al orgánico empleado, la partitura original está integrada por aerófonos de madera por 2 cornos y 2 trompetas, timbales, quinteto de cuerdas y las voces de Edgardo, tenor, Raimondo bajo y el coro masculino. Mientras que la romanza para trombón emplea un clarinete de requinto en mi bemol, 2 clarinetes en si bemol, 3 genis en mi bemol, un trombón tenor solista y 3 de acompañamiento, un bombardino, bajos y batería. Las partes instrumentales halladas no concuerdan exactamente con el orgánico especificado en la partitura, y a partir de las diferencias que existen entre los materiales encontrados, inferimos que, probablemente, los genis fueron intercambiados por saxofones y los pistones por cornetas. En cuanto a la escritura de los instrumentos transpositores en la partitura, se observa que las alturas están escritas teniendo en cuenta las notas de efecto y no las notas reales como era habitual. Haciendo referencia a la instrumentación, y más específicamente refiriéndonos a las partes vocales, la línea de tenor del aria original está asignada sin modificaciones al trombón solista, mientras que el bombardino realiza las intervenciones del bajo y la línea más grave del coro. Los trombones de acompañamiento tienen a su cargo las otras voces corales. En cuanto a los instrumentos, en líneas generales, intervienen adoptando siempre un mismo criterio a través de todo el arreglo. Mientras que algunos asumen de manera fija el rol de algún instrumento del fragmento original y lo mantienen hasta finalizar, otros van intercalando entre las líneas de 2 o 3 instrumentos, manteniendo estas relaciones durante toda la partitura.
La batería es el único instrumento que realiza una gran cantidad de modificaciones. Las rítmicas no son similares a las que ejecutan los timbales en el original y en muchos casos subdivide los pulsos en corcheas. Esta particularidad también se observa en la escritura de los aerófonos. Específicamente, cuando en los finales de frase del fragmento original hay notas largas, en el arreglo se optó por subdividirlos con notas repetidas. Esta decisión del arreglador podría ser un recurso para compensar la cantidad reducida de instrumentos con respecto al original, para imprimirle un nuevo carácter o para evitar desafinaciones. Es diferente el caso de la Sinfonía de la Ópera La Gazzalada del maestro Rossini, arreglo realizado por Francisco Colecchia. Fechado el 14 de enero de 1901, 30 años antes, se basa en la obertura de la ópera La Garza Ladra de Rossini. Los materiales localizados, una partitura y 31 partes instrumentales, son manuscritos autógrafos en los cuales se puede identificar la caligrafía musical de Colecchia. Se observa en ellas el sello, abro cita, Repertorio Musical Banda de Policía de San Juan, cierro cita, el cual se repite en los demás arreglos firmados por él. El arreglo está en la tonalidad de Fa mayor, una segunda menor ascendente con respecto a la obertura original en Mi mayor. El orgánico de la pieza original es muy similar al descrito en el caso anterior: aerófonos de madera por 2, 4 cornos, 2 trompetas, un trombón, timbales, triángulo y gran casa y el quinteto de cuerdas. Colecchia emplea para su adaptación un clarinete re quinto en mi bemol, 3 clarinetes en si bemol, 2 pistones, un bugle, 3 saxofones, 2 bombardinos, un trombón de canto, 3 trombones, bajos y batería. Con respecto a la instrumentación, se observa una elaboración más compleja que la realizada por Sorrentino, en la que los instrumentos no replican de manera fija la línea de uno o dos instrumentos del original, sino que van asumiendo constantemente distintos roles. De esta manera, Colecchia aprovecha las posibilidades de los instrumentos con los que cuenta, logrando nuevas sonoridades y mixturas a partir de la obra de Rossini. Dentro de las estrategias de orquestación empleadas para lograr sonoramente lo planteado en el original, se pueden mencionar la incrementación de la densidad tímbrica para acompañar y fortalecer los crescendi, así como para acentuar determinadas líneas, el uso de varios instrumentos que se alternan para lograr una única línea rítmica originariamente confiada a uno solo, entre otros. En este caso, puede observarse la solidez de la formación del arreglador, cuyo dominio de la orquestación le permite focalizarse en perseguir el ideal sonoro del original, dando como resultado un arreglo más complejo. En este caso se hace evidente, si tenemos en cuenta la partitura que vimos anteriormente, donde el arreglo constó principalmente en la asignación de diferentes instrumentos a las líneas melódicas del original. Sin querer comparar la capacidad de ambos arregladores, se puede inferir que ambos perseguían diferentes resultados en estos casos. Para finalizar, diremos que la ópera, entendida como un objeto cultural complejo, extendió su presencia más allá de los teatros a través de un complejo sistema de mediaciones. Tanto en Italia como en Latinoamérica, la banda tuvo un rol preponderante en la difusión del repertorio operístico, presentando música ya escuchada en las salas de concierto o cumpliendo la función de anticipar en la plaza novedades que todavía no habían sido interpretadas por los elencos itinerantes en el teatro. Esto fue posible mediante la creación e interpretación de arreglos elaborados por los directores de cada conjunto, quienes gracias a la alta formación académica y experiencia que poseían, eran grandes instrumentadores y copistas. Los trabajos de ordenamiento y sistematización de los materiales existentes en el archivo de la Banda de Policía de San Juan constituyeron procesos indispensables para estudiar la recepción local de la ópera. El estudio de los diferentes procedimientos empleados en la adaptación de las obras originales al repertorio de banda posibilita avanzar en la interpretación de los efectos de la recepción social y estética del melodrama, llegado gracias a la itinerancia de los conjuntos líricos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Muy interesante. Ahí aparecen en pantalla todos los aplausos, el trabajo de ordenamiento, de catalogación,
realmente muy importante para también muchos estudios posteriores que seguramente van a venir a partir de esta catalogación que has hecho. Y también muy interesante la repercusión, ¿no?, de la banda en el aspecto de la música operística y lírica. Así que bueno, muchas gracias por tu participación, y para las preguntas les recordamos a los que se incorporaron recién, las vamos a hacer hacia el final, así que vayan guardando, anotando todos los comentarios y preguntas, que seguramente serán varios, para poder ahora dar paso a la última presentación de esta sesión, que es la de Zoila Vega Salvatierra, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Su presentación se denomina Incaísmo y costumbrismo en la escena lírica peruana del siglo XX, perdón. Los casos de Mariano Béjar y Benigno Balón Farfán. Perú, 1918-1940. Bueno, Zoila, tenés entonces ya la palabra. Cuando vos quieras, compartís tu presentación. Muchísimas gracias. Lo estoy compartiendo, por favor, me dicen si se puede ver. Perfecto, Zoila. Perfecto. Gracias. Pues buenos días y buenas tardes, porque estamos en diferentes hemisferios con todos y todas. Este es un avance de un trabajo que estoy realizando sobre música lírica en el Perú, y precisamente se ha creado un interesante cruce con otro tema que también trabajo sobre nacionalismos peruanos. La investigación ha tenido bastantes problemas e inconvenientes debido a que muchos archivos, por razones institucionales y sanitarias, permanecen cerrados a raíz de la pandemia. Así que voy a mostrar lo que tenemos hasta ahora. En el Perú, en el siglo XX, la escena lírica está recorrida por diversas tendencias. La primera de ellas, que es la más documentada, es la que ocurre en Lima, que es la primera ciudad teatral en el Perú, donde hay diversas influencias, tanto de ópera italiana, francesa, sobre todo zarzuela española, y donde la producción nacional se expresa a través de obras enmarcadas en un costumbrismo criollista, que explora las costumbres de la costa, las costumbres de la ciudad. También algunas producciones referidas a un incaísmo romantizado y a un indigenismo evocador que no tienen mayor impacto en el público. Lo que el público más consume y acepta en el teatro limeño del comienzo del siglo XX son tradiciones, temas referidos a la Lima antigua, a la Lima criolla del presente, y esto en formato tanto de género chico como de género revisteril o teatro por tandas. Pero a partir de 1910 se produce un cambio notorio en los discursos vinculados al nacionalismo musical que empieza a surgir en las provincias. Para empezar, en la ciudad del Cusco, que es la capital histórica del antiguo Imperio Incaico, surge un movimiento intelectual que influye muchísimo en la música y también en el teatro, al poner en escena obras del llamado teatro quechua, ambientadas a veces en una época imperial gloriosa, que busca en este pasado legendario un nuevo arte nacional que se anteponga al hispanismo criollista de las ciudades costeñas, sobre todo de la capital. Es decir, es una búsqueda de una identidad alternativa basada en un pasado incaico, en un pasado imperial. Muchas compañías de teatro quechua van a ir a Lima a mostrar sus obras en quechua, ambientadas en el antiguo Imperio Incaico, con instrumentos nativos, con orquestas típicas. Van a tener una recepción tibia, la crítica los va a recibir bien, el medio intelectual los va a reconocer como un esfuerzo interesante, pero el público no va a responder a sus esfuerzos. Sin embargo, cuando vayan al extranjero, sobre todo en Argentina, sus propuestas van a encontrar un eco muy interesante. Sin embargo, este indigenismo basado en un incaísmo legendario no es el único indigenismo que se puede observar en el Perú de la época. Casi por el mismo tiempo, los intelectuales puneños, Puno colinda con Bolivia,
proponen un incaísmo, o mejor dicho, un indigenismo alternativo. No es un indigenismo imperialista, es, yo diría, antiimperialista, dado que la identidad puneña se enuncia como diferente a la cusqueña. Por lo tanto, ellos también dicen que sí, que las raíces del arte nacional deben mirar a fuerzas locales, a fuerzas no necesariamente hispánicas, no cosmopolitas, pero que no necesariamente tienen que ser cusqueñas ni imperiales. La identidad puneña se asocia así a otro pasado legendario como el de la cultura tiahuanaco, que por la época está siendo descubierto, y por lo tanto también buscan imponer o buscan llevar al centro limeño estos discursos indigenistas. Uno de los que más éxito va a tener en ello es precisamente Teodoro Valcárcel. Este es un movimiento que aboga por la diversidad del indigenismo. Sin embargo, también existen posturas intermedias de construcción de identidades locales que ni se alinean con el costumbrismo criollista de la capital, ni con los indigenismos de regiones cercanas, como por ejemplo es el caso de la ciudad de Arequipa, donde se construyen propuestas líricas costumbristas pero locales y que se enuncian como mestizas, es decir, herederas de un tradicionalismo hispano, pero también influenciadas por elementos indígenas, por géneros y por escalas que se consideran parte del mundo andino. Entonces, precisamente, aquí voy a hablar de dos casos de estos géneros líricos. Uno es de Mariano Béjar Pacheco, que es un intelectual, músico, musicólogo puneño que migra a Lima, y el otro es de Benigno Bayón Farfán, que es un compositor arequipeño que reside, produce y se instala en Arequipa y nunca intentó llevar o imponer sus modelos a Lima, como sí ocurrió con los cusqueños y los puneños, sino que vivió en permanente retroalimentación con su entorno y se hizo muy popular en él. Entonces vamos a empezar con el primer caso, que es la ópera El Pueblo del Sol, estrenada el 22 de diciembre de 1928 en el entonces Teatro Municipal, hoy Teatro Segura, que es el teatro más antiguo de Lima, con libreto de Augusto Aguirre Morales y música incidental, una instrumentación muy especial de Mariano Béjar Pacheco. El Pueblo del Sol fue una novela escrita por Augusto Aguirre Morales, que es un escritor arequipeño migrado a Lima, en 1924 y concluida en 1927. Aguirre fue un escritor muy preocupado por la veracidad historicista de su novela. Y una de las condiciones que él logra imprimir en sus escritos es no presentar al Imperio Incaico como una tierra romántica, perfecta, idealizada, sino como un sistema lleno de conflictos, de paradojas, de personas luchando entre sí por la consecución del poder, y elimina por completo al protagonista hispánico. Es decir, en su novela no se trata sobre la trágica caída del imperio, sobre la llegada de los españoles, sino de las dinámicas conflictivas dentro de las estructuras incaicas. Por lo tanto, Mariano Béjar, al musicalizar este libreto basado en una novela de estas características, busca también expresar unas ideas que él había generado en conferencias, en artículos, en revistas indigenistas de la época. Para él, efectivamente, el pasado incaico no es monócromo, no se expresa a través de una sola historia, no se expresa a través de un solo sonido. Para esta década, los esposos de Harcourt ya habían publicado su famoso libro, habían un poco sacralizado la escala pentatónica como referente sonoro del mundo andino, y entre los intelectuales peruanos era muy común hablar de la música de los Andes como una música triste. Por lo tanto, la música pentafónica que se escuchaba en muchos géneros andinos de la época era asociada con la tristeza de toda una raza. Y Mariano Béjar se propuso explicar que esto no era así. Primero, que una raza no puede tener un solo afecto, no puede ser solamente triste. Y segundo, que la escala pentafónica no es la única que se escucha en los Andes. Para él, las diversas manifestaciones de música andina de varias regiones eran una evidencia arqueológica equiparable a aquellos monumentos arqueológicos que se estaban descubriendo desde la década pasada, como por ejemplo Chavín de Huántar, el mismo Machu Picchu, las excavaciones en Pachacamac, en la Huaca de la Luna, y que empezaban a asomar y a hablar de la existencia de un pasado monumental en el Perú. Para él, la música tenía esa misma característica arqueológica. Claro que comete algunas falacias en su razonamiento,
porque al musicalizar el libreto del Pueblo del Sol, no utiliza evidentemente música de la época precolombina, sino la música andina que está sonando en esa época. Él es un recopilador reconocido, es un folclorista notable, que la adapta, la arregla a una orquesta de foso de teatro para poder ilustrar el libreto de Aguirre Morales. De hecho, El Pueblo del Sol es difícil de clasificar, no es una ópera, es más un drama lírico. Tiene 10 números de música incidental, bastante breves, no exceden más de 60 compases cada uno, solo uno es coral, es la plegaria al sol, con la letra de una poetisa ecuatoriana, Mamene Chiriboga. Los demás son pequeños fragmentos que van ilustrando escenas del libreto. Es muy probable que haya incluido la presentación de una orquesta típica con instrumentos locales, pero en la partitura que se conserva en el Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú no figuran las partes o no están escritas las intervenciones de esa orquesta típica, son las de la orquesta del teatro. En estos 10 números, Béjar intenta poner de manifiesto toda la riqueza de escalas, utiliza pentafonías, trifonías, tetrafonías, de ritmos, utiliza cachuas, huaynos, incluso yarabíes, marchas, y también de géneros andinos que él considera históricos, y que hoy sabemos que no lo son tanto, como el yarabí y la misma cachua. Curiosamente también utiliza géneros contemporáneos a él para representar lo andino, como por ejemplo el foxincaico, que es un género que nació a partir de la influencia del foxtrot y la combinación de elementos andinos como la pentafonía, por ejemplo. Él trataba de demostrar que era posible producir un auténtico teatro nacional, un teatro lírico nacional, a partir de estas propuestas, de una revisión concienzuda de la historia, como fue el libreto original de Aguirre Morales, y un conocimiento de toda la riqueza sonora que guardaba el ande. Desafortunadamente, la recepción fue tibia, la crítica lo elogió, fue un poco condescendiente porque al parecer no tuvieron todos los elementos técnicos para ponerlo en escena, pero no tuvo mayor éxito de público. Si bien el presidente de la República asistió al estreno, pues la cosa quedó un poco tibia. Vamos al segundo caso. Es el caso de Benigno Bayón Farfán, músico arequipeño, casi de la misma edad de Mariano Béjar. Es muy probable que se conocieran porque Béjar vivió en Arequipa un buen tiempo. Pero Benigno Bayón es un músico que en Arequipa figura en todas partes. Es maestro de capilla, es profesor de los colegios, es un músico que canta en las fiestas patronales de la ciudad, tiene una orquesta de jazz con la que ameniza bailes en el club social, pero también compone música popular para los sindicatos de la época. Entonces es un músico transeccional, lo encontramos en todas partes y en todos los espacios de la Arequipa de esa época. Es además una persona muy interesada en la producción lírica. Sus obras, que hasta ahora he podido recolectar, son alrededor de una media docena, pero creo que hay más, están emparentadas con el género chico y con el teatro de tandas, y las produce no en los escenarios más importantes de la ciudad, salvo en una ocasión, sino en escenarios alternativos, con grupos de aficionados. En la foto pueden ver el grupo con el que él solía tocar, y para este grupo he encontrado algunas partituras, es decir, él no tenía una orquesta de teatro a su disposición, como en el caso anterior, sino que va construyendo escenas de la vida cotidiana de la ciudad, un poco idealizadas, romantizadas, un poco ingenuas, y sus temas van a ser la dicotomía de campo y ciudad, el trabajo de los gremios urbanos y de los trabajadores, tanto agrícolas como ganaderos del campo. Un primer caso es la zarzuela Cala Calzón sin Forro, estrenada en el Teatro Olimpo de Arequipa en 1932. Brevemente trata el libreto de un Cala, que es un habitante de la ciudad, cosmopolita, moderno, arrogante, altanero, que intenta enamorar a una muchacha del campo, una lonca. Esos son los términos con los que se designan a cada uno. Cala para los citadinos, loncos para los chacareros. Al final es echado de la aldea, es humillado por los aldeanos, en una demostración de la superioridad moral del campo sobre la ciudad. El campo es visto como
preservador de la tradición, de la auténtica arequipeñidad, si se me permite el neologismo, y la ciudad es vista como superficial, como invadida por una modernidad avasalladora, y por lo tanto el campo es superior moralmente. Para representar a los personajes, entonan géneros musicales asociados a cada espacio. El Cala entona valses, porque el vals está recién poniéndose de moda en la ciudad, y los chacareros, los campesinos, entonan yarabíes, que en el imaginario colectivo están asociados a la tradición y, por supuesto, a la auténtica identidad local. Con el tiempo, algunas de las canciones de esta zarzuela, que en realidad son muy pequeñas, se grabaron y se constituyeron en verdaderos hits que hasta el día de hoy son escuchados, como el vals Sufriendo Estoy, o la pampeña La Benita, que es el nombre de una de las protagonistas. El otro ejemplo que quería traer a colación es el coro de barredores, un pequeño sainete costumbrista que representa al gremio de baja policía, a los que salen a barrer la ciudad en las noches. Generalmente estos trabajos eran encomendados a migrantes provenientes del Ande, generalmente de la región de Puno, que bailaban el huayno. El huayno era considerado un género foráneo ajeno a Arequipa, pero que se adaptó rápidamente con el nombre de pampeña, y que hablan un español andino, un español que no es el español castizo que Arequipa cree que habla. En realidad las variantes locales son muy, muy ricas. Pero en este número, Bayón Farfán no solo hace bailar un género andino, sino que los hace hablar con el acento del migrante. Entonces es la representación del otro, es la representación del extranjero, pero es de un extranjero, si ustedes pueden ver ahí el texto de las coplas de estos sainetes, es un extranjero que es adoptado por la ciudad, que siente amor por ella y por lo tanto le dedica su canción, incluso con quechuismos incorporados en su léxico. En general, las canciones y los sainetes de Benigno Bayón conocieron un enorme éxito. Se conservan muy pocos materiales, de hecho solo se conserva el libreto de Calzón sin Forro. Yo estoy precisamente enmarcada en la reconstrucción de estos pequeños ejemplos, pero es muy curioso, por ejemplo, que gracias a su hijo, que se dio el trabajo de orquestar todas estas partituras, elencos oficiales de la ciudad, como el Coro Polifónico Municipal, la Orquesta Sinfónica de Arequipa, han seguido presentando estas obras, aunque sea en formato concierto. Han habido readaptaciones, reactualizaciones, reformulaciones, por ejemplo, de Cala, en un mercado absolutamente local de consumo y de juego identitario. Pues estos son los avances que tengo para ustedes. No he querido presentar audios porque con la plataforma es un poco complicado, pero si por ahí en las preguntas alguien tiene curiosidad, pues el material está a nuestra disposición. Muchísimas gracias y eso es todo. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias entonces, Zoila. Muchos aplausos para ti. Y veo acá ya la primera mano levantada. Quiero especificar también que las preguntas no necesariamente deben seguir el orden de las presentaciones, y tenemos un tiempo suficiente como para hacerlas, así que les agradezco entonces que puedan participar de esta manera. Pablo Sotullo Blanco, tenés la palabra en tu pregunta o comentario. Habilitando el micrófono, ¿me están oyendo? Okay. Sí, perfecto. Muchas gracias, Adriana. Mi pregunta va para Janet. Janet, tengo algunas preguntas, pero voy a sintetizarlas, voy a hacer la primera. ¿La banda de San Juan está activa todavía? Sí, sí está activa. Está en actividad. Entonces, ¿el archivo es un archivo permanente o corriente? El archivo es una archivística, ¿no? Que dijiste que habías usado la archivística. Sí, perfecto. La parte del archivo que yo consulté es una parte cerrada, o sea, no se actualiza con las partituras que ellos están tocando en la actualidad, ¿sí? O sea, que sería el archivo permanente de ellos, el histórico. Exacto, el histórico. Ok.
no sé en qué pie de situación está la teoría archivística en Argentina, por lo tanto no me voy a atrever. Ahora, te recomiendo sí que hagas una consulta con archivistas formados, porque me dio la sensación al articular las normas RISMI con el principio de proveniencia, Sí. podés estar incurriendo en un pequeño Frankenstein, desde el punto de vista del tratamiento de la información. Digo, entiendo el objetivo de tu investigación y me pareció estupendo. Felicitaciones, me pareció bárbaro. Pero para lo que le queda después de tu pasaje a la banda, sería bueno hacer una consulta a un archivista formado para ver, porque en general, por lo menos aquí en Brasil, repito, no sé cómo es en Argentina, los archivistas hablan en clasificación y descripción, no en catalogación. Quien habla en catalogación son bibliotecarios. Sí. Sí, perfecto, y eso puede generar un problema. La otra cosa que me interesó, la segunda parte, es ahora sí, con la parte musicológica, dejemos la ciencia de información de lado. Sí. Tú mencionaste que habías encontrado diferencias en la orquestación. Ahora te hablo como músico de banda por 25 años. ¿Ah? Sí. Yo soy uruguayo, para que sepa, toqué en la banda sinfónica de Montevideo durante mucho tiempo. Y lo que me llamó la atención es que las texturas, por lo menos en la imagen que colocaste, parecían, claramente de banda. Si había diferencias, no sería, ahí viene la pregunta, ¿no sería más por una intención de resignificar las melodías operísticas? ¿O habría otro motivo? La pregunta es esa. Bueno, muchísimas gracias. Respondiendo a la primera pregunta, a la primera acotación, sí, estuve consultando a especialistas en archivística como para armar la ficha con respecto a los objetivos de mi investigación, y la adaptación para el archivo de la banda de policía la hace personas especializadas que trabajen en el archivo, y ellos van a terminar de adaptar esto a las funciones que ellos necesitan, ¿no? Así que en ese sentido está previsto, y bueno, la ficha esta que yo les mostré responde a los objetivos de mi propia investigación. Entonces, bueno, por eso es perfecto. Y con respecto a la segunda pregunta, las diferencias en cuanto a la partitura y a las partes se da en el mismo arreglo de Colegia. Lo que yo encontré fue una partitura general, que sería la partitura del director, y después encontré las partes instrumentales. Cuando las comparo, la instrumentación no es exactamente la misma, pero dentro del arreglo, ¿sí? Hay más partichelas que lo que se incluye en la partitura, y hay algunos instrumentos que no aparecen en la partitura y sí en la partichela. Por eso es que mostraba esta diferencia y esta posible interpretación, ¿no? Perfecto, estupendo trabajo, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tus preguntas y comentarios. El siguiente palabra es para Pedro Augusto Camerata. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien. Si Bueno. querés, ahí iba a decir prender la cámara, pero ya lo hiciste. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los expositores y expositoras por sus presentaciones. Yo tenía solamente un pequeño comentario para Miranda, lo voy a decir en inglés para que me entienda mejor. I just had a little comment about the presentation about Bottesini. First of all, thank you for your presentation. It was excellent, great. But just a little correction as a fact that the premiere of Eros and Leandro, the opera by Bottesini, was not in the Colón Theater, but in the Teatro de la Ópera of Buenos Aires. It's I have a source here from the researcher Carlos Manso that says it in his book, From the Teatro de la Ópera to Carmen Pezzini.
And he has that information from one of the sources of the time, La Gaceta Musical. I only wanted to do that little correction as a fact, and that was the only contribution, actually. But thank you. Yeah, actually, what I found in several sources was like the Colón Theater before, like the old Colón Theater, and not the actual Colón Theater, like the one that I had in the picture. That one was inaugurated in 19 something, like in the 20th century. Yeah. Yes, but thank you. Can you type like the name of the researcher, and I'm going to look into that. Yes, of course. Sí, ¿algún otro comentario, Pedro? No. ¿No? No, bueno, no, era solamente eso, gracias. Hecha esa aclaración con respecto a la diferencia, escuchamos entonces quienes quieran hacer alguna pregunta o comentario. Hay mucha gente en la sala, 20 asistentes, nos marca acá la pantalla y tenemos unos cuantos minutitos para poder tranquilos dialogar y debatir. Aquí está... ¿Hay un mensaje tuyo, Pedro? Ahí lo Sí, señaló. le estaba pasando la información a Miranda. Perfecto. Digo, muchas gracias. Lo hayan seguido. Sí, entonces abiertos a las preguntas. Ahí, Vera, yo tengo una pregunta para Zoila, pero lo hago por acá porque no puedo conectar el audio. No hay problema, Vera, te escuchamos entonces, te leemos por aquí por el chat. Y mientras vos haces esa pregunta por el chat, comento también lo que aquí escribe Leonardo Mancino Rebufo, desde Uruguay, si no me equivoco. Bottesini se presentó en La Lira de Montevideo el 16 de octubre de 1879 con el cuarteto bonaerense integrado por Gaito, Bellucci, Guignati y Beaumont. Este es un comentario para vos, Miranda. This is a comment for you. I don't know if you... Yes, thank you so much for that information. I didn't have the name of the quartet. No tenía el nombre de los integrantes del cuarteto, pero sabía que había presentado allá. Y también se presentó en Río de Janeiro 2 veces en la misma viaje, como volviendo a Europa después de la premiere of Héroe y Leandro. Bien, acá especifica Leonardo que la fuente es La Lira, una publicación de 1943, por si te sirve. Bueno, y avanzamos, como están tan relacionados estos temas, me pareció que no valía la pena destinar un tiempo a cada uno, ¿no? E ir dialogando entre las presentaciones. Vera quería hacerle una pregunta y un comentario a Zoila, y es el siguiente: si encontrás diálogos entre los indigenistas regionales, aquí la podés leer, arequipeños, puneños, limeños, y los modos de hacer o pensar la música. Sí, gracias Vera, y hola, ¿cómo estás? Efectivamente hay un diálogo muy intenso en la región sur. Arequipa actúa como una especie de tierra intermedia. Los
Las compañías quechuas de teatro cusqueño se presentan en Arequipa en fechas bastante tempranas, como 1909, 1910, causan un gran impacto, van a seguir presentándose hasta 1929-30. Los compositores puneños pasan por Arequipa como una tierra intermedia. Teodoro Valcárcel estudia en Arequipa con Dunker. Mariano Béjar Pacheco presenta sus primeros artículos sobre música incaica en Arequipa, y eso finalmente influye en los indigenistas arequipeños como Roberto Carpio, como Carlos Sánchez Málaga, para hacer trabajos de investigación e incluso viajes, porque sienten que la música de la ciudad de Arequipa no es lo suficientemente andina, indígena, como para poder alimentar sus trabajos. Pero es muy curioso que ese diálogo no se entable con Lima. Y yo sé, por ejemplo, que Bañón Farfán hizo algunos viajes a Lima, donde el club de la colonia arequipeña residente lo recibió, le facilitó la presentación de algunas de sus obras, pero no tuvo mayor impacto en el circuito teatral limeño y se regresó sin ninguna aspiración. Es decir, a él no le importaba fundar un nuevo arte nacional como hacía Mariano Béjar, sino estar en constante sinergia con su entorno. Así que sí, había un diálogo muy fructífero entre esas tres regiones. Y yo creo que también algo en Ayacucho, pero hasta ahí todavía no he llegado. Bueno, muchas gracias, Zoila. Muy detallada la respuesta. Hay un comentario, yo leo los chats porque para que queden grabados, intuyo que no se verían, ¿no? Así que hay un comentario de Yael Vitrancoen para Miranda. No sé si sabes que hay una tesis sobre la presencia de Bottesini en México. Miranda, no sé si quieres responderle a eso. No sabía de esa tesis. ¿Dónde está publicada? Porque hay una cosa que es muy buena de estar estudiando en los Estados Unidos, que es que tienen una biblioteca que es fantástica, puedes consultar un montón de cosas, pero a veces cuando tengo que consultar cosas en la América Latina, esto se torna muy difícil porque solo piensan en su propia producción algunas veces. Entonces, a veces para mí es un poco difícil accesar esas publicaciones. Pero las voy a buscar. Ahí Yael te dice que va a compartírtelas y le das un correo. Así que si quieres escribir tu correo, Thank you so le much. puedes... Bueno. Fátima, Graciela Murri ha levantado la mano, le cedemos entonces la palabra. Una pregunta y entiendo que para Miranda también. Buenas tardes y muchas gracias por las presentaciones, realmente un gusto escuchar todas las ponencias, todas aportan mucho. Y bueno, primero una pregunta para Miranda y después un comentario para Janet. Para Miranda me quedé pensando en este concepto que propone Julio Mendívil y quería preguntar su opinión respecto de eso, cuando seguramente conoce las publicaciones de Julio Mendívil, cuando él asevera que existe una invención de la música andina y si hubiera alguna relación con estas prácticas escénicas del indigenismo tan interesantes y tan matizadas que ha presentado Zoila, me han resultado realmente muy interesantes porque no conozco el tema y es muy, muy bueno ver esta diferenciación conceptual que ella va extrayendo de las distintas ideologías, ¿no? De las distintas zonas. Pero bueno, ¿qué hay con esto de la invención de la música andina y ese uso de, bueno, de la música contemporánea para introducirla en la escena? No sé si tienes alguna opinión formada respecto de eso.
Y con respecto al trabajo de Janet, no me queda más que felicitarla. Entiendo muy bien la observación que hace Pablo Sotuyo y es muy bienvenida. Pero bueno, reforzando un poco lo que dice Janet, creo que verdaderamente eso está, el trabajo de Janet está implicado más bien en un trabajo musicológico que archivístico. Entonces, esta primera presentación documental y esta clasificación y ordenación que está haciendo bajo ciertos criterios archivísticos sobre los cuales ella se ha documentado bastante y ha consultado especialistas, está en función de un objetivo más musicológico. Y en esta época de la triangulación metodológica, creo que, bueno, quizá cabe esa flexibilidad. No sé si estaré equivocada en eso, pero me parece que no es una defensa, pero también es una pregunta para Pablo Sotuyo, que es mucho más especialista en esta cuestión de archivística. Ya que tenemos tiempo, está muy bueno conversar si esta flexibilización metodológica que responde a la triangulación, en donde hay un usufructo del término catálogo para trabajar la archivística, se vería como verdaderamente este pequeño Frankenstein que has dicho y que me deja un poco preocupada. Bueno, eso era simplemente un comentario que da para seguir conversando, obviamente, con los especialistas. Gracias. Gracias, Graciela. Importante el comentario. Bueno, muchos aplausos para todas las presentaciones. Y Zoila, ¿sí? Creo que la pregunta de Fátima está dirigida a mí sobre el trabajo de Julio Mendívil. De hecho, sí. Julio Mendívil ha sido mi asesor en mi tesis doctoral, entonces Cuentos Fabulosos y Wondrous Stories está en la base de todo esto. Lo que sucede es que el indigenismo en el Perú recién está empezando a ser estudiado en su diversidad enorme. El otro trabajo pionero que a mí me gusta mucho citar es el de Vera Volkovich, porque no es solo un nacionalismo. Partimos de la idea de que son diferentes tipos de nacionalismo que se han creado en el Perú en razón de su diversidad, pero también la teoría de la invención de la música incaica a partir del descubrimiento pentafónico es básico, es un marco teórico ineludible para este tipo de estudios. Una cosa que con Julio siempre hemos estado discutiendo es precisamente los usos que se le ha dado a la pentafonía como representación no solo de Andino, sino del otro y también de los afectos, ¿no? De lo triste, de lo derrotado, de lo que no tiene remedio, de la nostalgia del pasado y de las reacciones que han habido contra esas visiones, precisamente de los indigenistas, tanto cusqueños como puneños. Pero yo creo que estamos recién empezando a escarbar un tonel muy grande, casi sin fondo. Y el otro autor que también ha visto estos temas es Raúl Romero, de Perú. Y precisamente nos hemos encontrado con esta enorme diversidad de conceptos alrededor del nacionalismo musical peruano, que yo ya me rehúso a hablar de él en singular. No lo consigo así. Gracias. Bien, Zoila, importante respuesta, ¿no? Este diálogo con Julio y demás. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo estaba acá pendiente de las manos, de las manitos de los íconos. Yo le quería comentar el comentario de Fátima, si me permites. Bueno, por supuesto, sí. No, Fátima, me ha quedado muy claro la intención musicológica, como le dije a Janet. Con relación a Frankenstein, fue la pregunta porque no sabía cuál iba a ser la respuesta, ¿entiendes? Entonces, hacer la advertencia de la necesidad de consultar un especialista en archivología o en archivística en Argentina, que confieso, desconozco cuál es el status quo, el estado de arte, de la técnica, de las buenas prácticas archivísticas. Fue más una preocupación transnacional, disculpame si en algún momento no fue mi intención invadir terreno, ¿está? Pero fue no, por supuesto. Porque, no, te entiendo, Fátima, todo bien, pero fue una preocupación en el sentido, es una cosa que estamos discutiendo bastante en Brasil, y sobre todo hasta
hasta el 2019, donde publicamos las directrices para la gestión de documentos musicográficos en conjuntos musicales del ámbito público, al cual, digo, haciendo una transferencia a Argentina, la banda de San Juan pertenece, ¿no?, al poder público. Por eso fue la pregunta, si era un archivo permanente o corriente, esto está en uso o no, porque hay una distinción de aproximación del musicólogo, y es ahí donde yo me quedo tranquilo. Ok, no es un archivo que esté en uso por la banda, porque si no se aplicaría estrictamente el concepto de gestión documental, y ya ahí implica otros problemas para el musicólogo. Ahí tenemos que bajar como se dice aquí en Brasil, abaixar o focinho, ¿entendés? Obedecer, ¿no?, lo que diga el archivista. Como es un archivo permanente, que no está en uso corriente, entonces sí, la propia archivística ha flexibilizado en Brasil esa cuestión de la descripción. Pero todavía hay una resistencia al término catalogación. Nosotros hemos conseguido articular en esa directriz, después si les interesa les mando el link para que la lean la publicación. Hemos conseguido integrar algunos elementos descriptivos del RISM, pero en ningún momento hablamos de catalogación, porque si no nos muerden, ¿viste? Claro. Aquí nos muerden. Pero entiendo que para la finalidad musicológica, entras en un archivo que no sabes lo que hay, ¿tá? Tenés que hacerte una idea, vas a investigar un problema que supera la dimensión, digamos, archivística, documental. Lo que le interesa a Janet es otra cosa. Lo que le hizo es un favor a la banda, decir, bueno, para poder estudiar esto tengo que ordenarlo. Ustedes me dejan ordenarlo, ok, perfecto. Lo entendí perfectamente, la situación está fuera de peligro, vamos a decir así. Pero sobre todo porque es un archivo permanente, un archivo que está, digamos, lo que antiguamente se llamaba un archivo muerto, que es terrible de término, ¿no? Un archivo muerto. No, un archivo histórico, que muestra la historia de la recepción musical por un conjunto que funcionó como agente, como ya lo tiene muy claro, un agente de recirculación de repertorio, ¿no? Entonces está perfecto, trabajo fantástico, me encanta. Muy bien, muy bien. No, muy agradecida, y seguramente Janet también, por estas aclaraciones, porque le dan mayor, creo que hay que poner bajo observación estos aportes que nos estás dando para lograr mayor rigor científico, digamos, en el trabajo que ella está desarrollando, que es una tesis de doctorado. Entonces aspiramos a que verdaderamente, bueno, vaya cumpliendo con esa rigurosidad del camino científico, ¿no? Claro, infelizmente no podemos contar más con la presencia de Andrés Garracota, que era el gran especialista en estos temas, ¿no? Falleció hace poco tiempo, en fin, y nos dejó un vacío grande. Pero, en fin, la vamos haciendo juntos. Brasil, Argentina, Chile, América Latina entera. ¿Tá? Muchas gracias. Yo me voy a tener que retirar porque tengo una reunión de la universidad. Janet, mi email te lo paso aquí ahora. ¿Sí? ¿Tá? Perfecto, muchísimas gracias. Quedamos en contacto. Muchas gracias. Está en el chat ahí. Genial, ya lo copio. ¿Tá? Muchas gracias, muy amable. Nada. Bueno, felicitaciones a todos, me tengo que retirar. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Besos. Gusto de verte. Adiós. Adiós. Bueno, entonces, Isabel, en un momento habías levantado la mano. No sé si fue un error o querías hacer algún comentario. Sí, simplemente me gustaría felicitar a las tres ponentes por sus interesantes investigaciones, pero por deformación profesional, porque soy estudiosa de la banda de música aquí del ámbito español, me gustaría felicitar especialmente a Janet y le brindo mi contacto porque me gustaría, bueno, compartir algunas ideas y bibliografías no solo
en torno a la transcripción musical para banda de música, en tanto agente poderoso o procedimiento poderoso de difusión de la música de la élite a clases populares, sino también como estímulo para la creación del propio repertorio bandístico en un momento en el que se estaba forjando. Ahora que acabamos de pasar la Semana Santa, me estoy acordando de una de las primeras marchas que fue Ione, precisamente fruto de la transcripción de una sección de una ópera italiana, y se consolidó como un ejemplo de marcha procesional, y a partir de ahí arranca un poco el género con otra influencia, ¿no? En breve tenemos el tercer congreso de la Comisión de Trabajo de Bandas de Música de la Sociedad Española de Musicología. He visto también por aquí la foto del profesor Víctor Sánchez, que fue el director de la fabulosa tesis sobre la banda de alabarderos de Antonio Santo Domingo. Y simplemente me gustaría, pues, establecer ese contacto para que realmente las relaciones transnacionales pues también fueran a favor de este tema transversal de estudio tan importante y tan pujante en los últimos años. Así que, si te parece, nos contactamos y Perfecto. hablamos más largo y tendido, porque podemos compartir bibliografía y experiencias, proyectos en los que estamos involucrados. Genial, muy agradecida, Isabel. Ahí copio tu email y te paso el mío también. De paso, te comento rápidamente que la marcha que mencionás, Ione, también la encontré en el archivo que estuve revisando, había un arreglo, así que, bueno, sé de lo que estabas comentando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Bueno, qué interesante intercambio se ha generado, ¿sí? Con contactos incluidos, riquísimas las presentaciones que han dado impulso a estos intercambios y muy generosos también todos los participantes. Si hay alguna otra comentario o pregunta, estamos aquí con tiempo todavía suficiente para hacerla, con tranquilidad. Con esta baja que tuvimos, nos da mucho más aire para poder dedicarnos a este intercambio, así que quienes quieran hacer alguna otra preguntita, comentario. Esperamos. Yo tenía una inquietud, Janet, pero sobre los futuros proyectos que se abren sobre estos archivos, seguramente ya tendrán en carpeta, quizás, algunos futuros proyectos en relación a lo que han ido encontrando en estos importantes archivos de la banda. Bueno, sí, como recién comentaba, en realidad la parte que yo realicé pertenece a parte de mi proyecto y responde a lograr con estos objetivos de ir estudiando cuáles fueron los efectos de las llegadas de las compañías, pero personal especializado del archivo se va a ocupar de terminar de hacer esta adaptación a los requerimientos que ellos necesitan en el archivo, ¿no? Esta ficha que yo realicé, como les decía, responde bien a lo que yo necesito y busco, y bueno, y en trabajo en conjunto con ellos y con dos técnicos en archivística que trabajan ahí, se va a terminar de hacer la adaptación para que también este material sirva de consulta para lo que ellos necesitan y para que otros investigadores puedan acceder, ¿no? Entonces, bueno, como decía Pablo recién, en realidad mi inquietud y mi necesidad sirvió de alguna manera para rescatar estos materiales que, bueno, ellos tampoco sabían que estaban ahí, era un material inexplorado que estuvimos, bueno, catalogando, revisando, también tomando nota de otras partituras que encontramos, que si bien no responde al operístico, que era lo que yo buscaba, bueno, también estuvimos trabajando con los otros materiales, y ahora que yo estoy terminando de armar este ordenamiento, ellos, como les decía, van a terminar de catalogarlo según las necesidades que ellos tienen, para poder después ponerlo a disposición de otras personas con otros objetivos y que, bueno, que también quieran consultarlo.
Así que ese es un poco el camino que sigue con esto. Perfecto, muchas gracias, Janet. Y una inquietud para Zoila, mientras esperamos si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Esa repercusión y ese éxito que tuvieron el repertorio que vos que has mostrado, yo pensaba en la vigencia, si esa repercusión sigue actual hoy en día, si se siguen representando estas obras. Bueno, has hablado extensamente de los nacionalismos, ¿no? Como una diferencia de aquella hegemonía central de un solo nacionalismo y siempre orientado hacia lo incaico, cusqueño, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta inquietud sobre esta repercusión sobre la vigencia. Sí, en el caso de Bayón Farfán, la vigencia continúa, pero no representando las obras como originalmente fueron planeadas, sino los extractos de estas obras, las canciones por separado se han grabado, se han difundido y existen diversas versiones. Lo que sucede es que Arequipa en el último medio siglo, después de la muerte de Bayón, inició un proceso de construcción identitaria de resistencia frente a la migración proveniente de zonas como Puno y Cusco. Entonces las dinámicas cambiaron completamente. Estamos hablando de una migración masiva que cambió completamente el rostro de la ciudad. Entonces la música de Bayón se ha vuelto una especie de resistencia sonora de la identidad local frente a la influencia de músicas consideradas fuereñas. Entonces, en la época en cuando Bayón vivió, los círculos de poder de la ciudad no le conferían mucho espacio, por eso él se refugió en espacios alternativos, con elencos de aficionados, con muchachos del barrio, prácticamente él montaba sus zarzuelas con gente aficionada, porque no tenía acceso ni al elenco oficial de la ciudad, ni a teatros, solo en muy escasas ocasiones. Pero ahora la Sinfónica toca sus orquestaciones, sobre todo las que hizo su hijo, el coro municipal tiene sus canciones, todo el mundo... es realmente increíble cómo algunas de sus obras, no todas, porque alguna de su producción está más familiarizada con la música de la época, como foxtrot, jazz, shimmy, ¿no? Pero lo que es asociado a la identidad local, eso sí, goza de una muy buena salud y se repite, y yo diría, ad nauseam, y se piensa que ese es el único sonido que tiene la ciudad en el presente. Es un fenómeno muy interesante, motivo de otra ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Zoila. Y ahí hay una manito levantada de Ana María. Adelante, Ana María. ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Puede ser? Sí. Ahí está. Ya estoy compartiendo también el video. Bien, es una pregunta o el comentario, ¿no? Es para Zoila. Yo estoy trabajando acá en San Juan, junto con Graciela y Janet, y otra compañera también, sobre una ópera de Arturo Beruti que se llama Yupanqui, que bueno, justamente una de las críticas que tuvo cuando fue estrenada en 1899 es que no se encontraba el pentatonismo en la música de él, por lo tanto no tenía ninguna representación o ninguna intención de representar lo incaico en la obra, ¿sí? Teniendo en cuenta que justamente él trabajaba con un argumento que tenía que ver con un cacique incaico, que era Yupanqui, ¿no? Una historia. Y bueno, lo que ha contado, lo que ha expuesto Zoila, me llamó mucho la atención por esto de hablar de varios nacionalismos en Perú, ¿sí? Y no de el nacionalismo, ¿no? Porque bueno, justamente, no solamente en la ópera, sino en la música también instrumental, cuando se habla de lo andino o de lo incaico, siempre la primera característica que se busca es el pentatonismo. Y si no está esa, bueno, no es incaico. Entonces, por eso me interesa mucho y me gustaría, bueno, tener contacto con ella, con estos estudios que ella ha realizado,
de ver otros elementos que caractericen al nacionalismo peruano que no sea solamente lo pentatónico, ¿sí? Como para entender, ampliar esta idea de nacionalismo o de incaísmo, que bueno, que no, insisto, no solamente se trabaja en la ópera, sino también en la música instrumental de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, tengo especial interés en esto que ella ha hablado de varios nacionalismos. Me pareció para mí bastante curioso, al menos, o bueno, ha ayudado a tener otra visión, por lo menos de mi parte. Si me permites, Adriana, me gustaría responderle a Ana María con un caso en que en Perú pasó muy similar, que es del año 1900, cuando se estrena la ópera Ollanta de José María Vallerriestra, que estuvo completamente formado en Francia y por lo tanto su escritura es muy de la gran ópera francesa. Y en 1900 el estreno pasó absolutamente desapercibido. Ollanta también está basada en una historia del antiguo Imperio Incaico. No habían un par de motivos en dos canciones de Yarabí, y eso era toda la referencia que se hacía a música andina. Pero cuando la ópera fue repuesta en 1920 con el apoyo del Estado, tuvo un éxito arrollador en Lima, pero fue muy criticado por los indigenistas cusqueños y puneños que decían que no era lo suficientemente incaico porque no había pentafonía. Es un caso muy similar. Para que podamos continuar este diálogo, te pongo mi correo y nos escribimos y nos comunicamos y estoy a tu entera disposición, si te parece bien. Bien, muchísimas gracias, Zoila. Bueno, muchos vínculos en estos intercambios. Ahí están. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Ya estamos más o menos en la hora, pero no es tan estricto porque hay una pausa generosa luego, así que si hay algún otro comentario o pregunta, todavía podemos hacerlo. Bueno, y si no, les agradecemos muchísimo a Miranda, a Janet y a Zoila por estas excelentes presentaciones, muy inspiradoras realmente, y también a todos los participantes que han enriquecido con este intercambio generoso, tanto por sus comentarios como sus preguntas e incluso sus correos para seguir el vínculo y el intercambio, algo que en los congresos es tan importante y que a la falta de pasillos y cafés viene muy, muy, muy bien, ¿no? Suple esta falta por la virtualidad. Así que entonces yo les agradezco a todos y también muy especialmente a Isabel, que nos ha sostenido tecnológicamente con tanto cariño. Así que, bueno, muchas gracias a todos y entonces dejamos aquí esta sesión. Muchísimas gracias, Adriana, Isabel. Felicitaciones, Zoila, Miranda, y a todos los aportes. Muchas gracias y a todos también. Igualmente, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Adriana. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao.